solamente ahora, orgullosos generales que no pueden faltar. Un aplauso por los generales y después ganamos los resultados aquí en este gran concurso de disfraz de la sala de hoy. Siempre lo volveré. Así un aplauso para ellos que ven todos los años aquí a militar. ¡Grandes seres! Atención, señores, digan todos a mi voz. Viva el señor José Carlos López Campos, connatural de Santo Andrea Somoza, residente en la Villa de la Estrada, como alcalde del excelentísimo Concejo de la Estrada, en compañía de su señora y toda su familia. ¡Viva la gente de su mayor aprecio! ¡Viva nuestro amigo! Dios, señores, digan todos amigos. Viva el señor don Juan Manuel Costero de Carbón, como natural de Santa Cristina de Vinteiro, residente en la Villa de la Estrada, concejal de Obras, Medio Rural, Cultura y Medio Ambiente. Regimiento alcalde de la excelentísima Ayuntamiento con toda la compañía. Viva la gente que no me hierro. Viva nuestro amigo. Atención, señores, digan todos a mí una voz. Viva la señorita Rocío Siones Rosente, como natural y residente de Santa Eulalia Matamoros, Como concejal de Juventud y Organización, se incorporó su carnaval en los Concejo de la Estrada, en compañía de toda su familia. ¡Viva nuestra unión! Atención, señores, digan todos amigos. Viva la señora María Rodar Cora, como natural y residente de la Villa de la Estrada, como concejal de Social y Educación, acompañado de su señor y toda su familia. ¡Viva la gente que nos rodea! ¡Viva nuestra unión!
delincuentes. Reunímonos a la derecha, que nos quisieron pasar. Ponemos otro camino, que nos vamos a criticar. Tratan de confundir, que la gente no se engaña. Todo el mundo es consciente de que viene a romper España. Una nación de nación, con otro punto de vista, y soy hacia un propone o Partido Socialista. No quieren nuestro poder, y con todo el gobierno, y que se rompe el país, con ayuda de Podemos. Podemos este gobierno es una parte importante, pues están capacitados para sacar a los país adiante. Poder tirarse que debe, por ejemplo de Venezuela, gobernaron por esta gente y acabaron con ella. Ese tema está muy listo, ya se trata de engañar, son situaciones muy distintas, no se pueden comparar, porque en la ley de Podemos hay que ser más realistas, juntándonos con guitarras, es más como independentistas. No queremos como ellos sacar al país adelante, porque no queremos, porque es ignorante. Y el Podemos que está asesorando, pero que está desarmando, no consumirán los resultados. Hoy claro que se van a ver, los países empezarán a ver, acabaremos con paro, que tenemos que acabar.
Decididamente a la gente, porque no vuelve a pasar nada. Hoy para el puente vea, el arte no desenganada. Autovía está de camino, no queda más que decir, pero son muchos los trámites que tenemos que conseguir. Hoy para donde está el rollo, porque informados estamos, después de que llega la estada, para que la dejamos. Si no sabemos qué está diciendo, es mejor que esté calado. Autovía llega hasta, porque así está negociado. Y soy de esta pobre, los estudios no son muy contentos, es como un poco de sorte, igual a lo mejor no son estos. Y soy la primera fase, no se fue todo de una tirada, pero la segunda parte entra de una escala. He dicho estamos de acuerdo, es mejor dejarlo aquí, cada vez que nos entienden, hemos dejado aquí. Hemos sido un pesimista, que no confía en lo que decimos. Estamos perdiendo tiempo, no sé por qué discutimos. Porque vayan encantado, es que aprovechen la ocasión para dejar todo bien claro y acabar la reunión. Pues amigo que marchemos, acepten este consejo, llamemos a los compañeros que son expertos en el consejo. A la orden general Chatarra, mandatario relevante, desatado de Gastaldo para que quede por constancia. A la orden general de Leopoldo, con acreditación especial, acérquese para resolver asuntos municipales. No pusieron el nombre, compraron un edificio, no conseguimos la entrada, representa posición. Somos general negro pombo, deseamos ustedes vendidos, pero díganme a que vean, qué calero se ha cometido. Yo aquí soy muy convencido, pues si traigo varios temas que arreglar, ando por las parroquias abiertas, preguntando qué va a pasar. Una sabia decisión, estaros aquí presentes, hoy claro que muy conocido, había más un arroyo, que más ahí, las tabernas vaya ustedes. Se ve que eres muy presumido, a cosas no mando a ver, porque tenemos claro, con problema de agua, cabrón. ¿O qué pasó, Colanda? Soy una verdadera pena, pero con esta función, acabóse con problemas. También queremos saber, por si no damos información, qué pasa con la caída de un bote, de que suba fundación. La manera que funciona no favorece al sector. Tenemos que hacerla viable para que funcione mejor. No me están de Santa María, papá de la señora, corredores que circulan, que había que enterrar. Se le faltan los rumores de contratados primero. Corremos usted el riesgo que le echamos un mentireiro. También quiero preguntar por la caída de la promoción. Era un problema importante y debería quedar una solución. Ya estamos tomando medidas para volver adelante. Hoy su objetivo es despechar los 15.000 habitantes. Trabajar con firmeza para que no corran riesgo. Habrá que tener servicio que se tengan. Ya están las cosas en marcha. Desde este momento, que no precisamos para nada, no sea asesoramiento. Para que el de Santa Mar
Escuchemos escapar el tiempo. Hacemos la libertad. Pero intentemos marche. En nombre de falta presa. Pues entonces me retiro. No tengo más que mentir. Solamente le quiero dar las gracias a todo el taller de su asistir. Hicimos que lo que queira. Pero morir marchando. Que las cosas que realizar. Es a mí que me están esperando. Chocaremos los razones. Que si es tradición. Daremos vivos a recordarles. Es todos de la Unión. Señores, digan todos a vivo. ¡Viva la Asociación Cultural de General y Moguña, fundada en Santa Cristina de Brea! ¡Viva los coros